Mi nombre es Emilio Satorre, soy ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y PhD de la Universidad de Reading en Inglaterra. Trabajo como profesor titular consulto en la Cátedra de Cerealicultura de la Facultad de Agronomía y como coordinador académico del área de agricultura de la Unidad de Investigación y Desarrollo del Movimiento CREA, y además soy miembro de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. Voy a disertar, o mi disertación versó sobre si es posible, sobre una pregunta, si es posible tener un manejo sostenible y eficiente de la problemática de malezas. Lo he planteado como una pregunta porque desde que yo conozco la agronomía, por lo menos, siempre hemos tenido problemas de maleza. Y aunque ahora tengamos problemas de malezas resistentes, antes las tuvimos entre las que no eran resistentes. Algunos de ustedes que compartan mi edad o algunos años más, ahora se acordarán del plan piloto Salton contra el sorgo de Alepo, del plan piloto Rufino que condujo el INTA para el control de Gramón en años anteriores, y todavía no teníamos en el país ninguna maleza resistente detectada. A partir del año 2001 aparecieron las malezas resistentes que creciendo exponencialmente. En realidad aparecen por primera vez en el año 94, ese yuyo colorado resistente a los inhibidores de la acetolactato sintetasa. Entonces uno se pregunta, ¿es posible pensar en un manejo sostenible y eficiente de las poblaciones de malezas? Vamos a poner esto en un contexto. ¿Qué es lo que genera esa aparente insostenibilidad mirándolo en lo que ha pasado en la agricultura en términos generales? La agricultura no fue siempre como es hoy, 35 años atrás era distinta. Teníamos en estos últimos 35 años ha cambiado la forma de usar la tierra. Ciertamente la agricultura se ha expandido de unas 15 millones de hectáreas sembradas en el país a más de 36 y hemos llegado a 38 y fluctuamos entre esos valores en los últimos 35 años. Es decir, la agricultura ha colonizado un montón de áreas. Los sistemas de producción se han simplificado y sobre todo se han especializado. Hemos reducido el número de cultivos que hacíamos regionalmente, hemos partido las empresas mixtas, convertido las áreas agrícolas en agricultura, las áreas ganaderas en ganadería, y hemos perdido la interacción entre la agricultura y la ganadería. Eso es una simplificación. Y ha habido una especialización con el crecimiento de la soja, que llegó a tener en el país casi el 65% del área sembrada. Hoy, por suerte o no, depende cómo uno la quiera mirar, la, la rotación es mucho más balanceada o está tendiéndose a algo más balanceada y tenemos en los últimos años un 44 o 45%. Hay un proceso parcial a lo largo de este periodo, pero aún muy incipiente de intensificación. Eso es de utilización del doble cultivo. La siembra directa y cambios en la forma de utilizar la tierra han permitido la incorporación de dobles cultivos invernales primaverales, y esa intensificación, y hoy con los cultivos de cobertura, otro proceso de intensificación, es todavía incipiente. Si uno lo mira a nivel de país, alcanza entre un 18 a un 25% de acuerdo al año y a la estadística, con solo una participación, como se mencionó antes, muy pequeña, cercana al 2%, incluso aquí en Entre Ríos, de lo que son los cultivos de cobertura. Estos cambios en el uso de la tierra y las nuevas tecnologías asociadas a esos cambios en el uso de la tierra modificaron todo el escenario de malezas. Por un lado, si ustedes quieren, aumentó la frecuencia de especies leñosas, eso es producto de la siembra directa en muchos lotes de nuestra agricultura. Aumentó la frecuencia de malezas gramíneas, hoy lo mencionaron mis anteriores expositores. Casi un 58% de las malezas problemas que tenemos son gramíneas. Y eso es realmente
algo muy distinto a lo que ocurre en la agricultura en el resto del mundo, donde los problemas mayores están en las malezas latifoliadas o de hoja ancha. Y apareció, por supuesto, la resistencia a herbicidas, comenzando por el glifosato y siguiendo con otros. Estas malezas nuevas que se volvieron resistentes y los nuevos problemas, cuando yo estudié la rama negra no era un problema, se los puedo asegurar, ni se la mencionaba, era problema en las banquinas y en los taludes de las vías de ferrocarril, pero no era un problema dentro de los campos cultivados. Entonces, estos nuevos escenarios problemáticos de malezas, problemas, aumentaron el número de aplicaciones herbicidas, sin duda. La cantidad de veces que intervenimos en un lote con un producto herbicida aumenta y aumenta el número de productos nuevamente que incorporamos al caldo de nuestras pulverizadoras. Se mantiene y se incrementa el número de aplicaciones preemergentes, algo que en la era del glifosato y la soja RR había desaparecido. Prácticamente todo el maleza, una gran parte del manejo de malezas era postemergente. Se mantiene en las aplicaciones postemergentes. Si yo les dijera que todavía mantenemos la misma cantidad de litros por hectárea aplicados de glifosato que hace 20 años, ustedes me dirían, pero ¿cómo es posible si hay montones de malezas resistentes a glifosato? Sin embargo, lo seguimos utilizando y muchas veces por las dudas en nuestras aplicaciones. Aumenta mucho la complejidad de los esquemas de control. Empezamos a diversificar momentos, diversificar productos, hacer mezclas y demás. Y esto, por supuesto, como se mencionó recientemente, modifica la rentabilidad de nuestros cultivos y el riesgo asociado a muchos de los sistemas de producción que manejamos, ya que aumenta el costo y demás, y en algunos casos se reduce el valor de la tierra. Ha llegado a haber años particulares en los que los costos eran altos, los precios de los granos eran bajos, en los que las tierras en alquiler se entregaban gratis en áreas de nuestro país, sobre todo en el NEA, simplemente para que se cultivaran, no se dejaran abandonadas y se dejara que avance los problemas de malezas. Pero nadie quería arrendar una tierra, los costos altos y los riesgos elevados, porque combatir los problemas de malezas que tenían era sumamente dificultoso. Entonces estamos enfrentando un problema complejo, un problema que cambia nuestra forma de hacer las cosas de una manera muy dinámica y muy activa. Es un problema complejo porque todos ustedes lo saben, el número de, y hoy se mencionó también, el número de especies resistentes y de resistencias a distintos mecanismos aumenta constantemente y esto plantea uno de los mayores desafíos. Hoy, si ustedes le preguntan a un agricultor qué problema tiene, el primero, además del precio seguramente, y el primero va a ser el control de malezas. Mi problema son cómo manejar y controlar la maleza, particularmente los sistemas extensivos. Grandes esfuerzos se siguen invirtiendo en el control, mayormente todavía con el uso de herbicidas. 98% de los agricultores dicen, ¿cuál es tu estrategia principal para manejar las malezas? El uso de herbicidas. Y a pesar de ello, los problemas persisten o aumentan. Es decir, pareciera que no estamos dando en el clavo. Entonces la pregunta es si nuevos enfoques podrían ayudarnos a comprender cuáles son las causas del éxito o del fracaso de alguna de las estrategias y sobre todo desde un punto de vista de la sostenibilidad, porque un problema complejo es dinámico, a poder prever la trayectoria que va a tener un determinado sistema cuando yo ingreso dentro de una determinada dinámica, llámenla secuencia, rotación, uso de productos, labores o lo que sea. Entonces, bueno, discúlpenme, en soledad me he planteado estos tres objetivos. Algunas fotos ahora no tienen sentido, después van a tener algún sentido, espero. El primero es reconocer y discutir el efecto de algunas decisiones de los manejo en los sistemas de producción de granos
qué efectos tienen sobre la organización de las comunidades de malezas y la abundancia de algunas especies. ¿Por qué tenemos más? Después, analizar y discutir algunas oportunidades y limitantes a la aplicación efectiva de lo que se hace llamar manejo integrado de malezas. Si bien uno puede discutir el concepto en sí mismo, es muy poca la forma en que está internalizado esta idea dentro del sector. Entonces, ¿por qué reaccionamos? Y cuando tenemos el problema, lo primero que hacemos es levantar el teléfono y preguntar qué herbicida, qué dosis, si puedo o no puedo hacerlo y demás. ¿Por qué el manejo integrado no forma parte de ese escenario? Y analizar algunas de las razones centrales que demoran la expansión de esas estrategias de manejo integrado, que son las que de algún modo pueden darnos sostenibilidad y eficiencia en el control y manejo de este problema. Quisiera que con todo esto hagamos un llamado a la reflexión, a pensar en el problema. Voy a ir ahora, dado este contexto, que era una parte muy importante del mensaje que quería dejarles, que entendamos por qué llegamos a este punto de la discusión. Vamos a avanzar en estos objetivos un poquito más rápido y con algunos datos. ¿Por qué es difícil manejar un problema de maleza? Generalmente nosotros llamamos a las malezas con un nombre y creemos que lo que estamos controlando es un individuo. Como si yo dijera, yo me llamo Juan Pérez, entonces el problema es con Juan Pérez y Juan Pérez soy yo. Pero en realidad las malezas no son individuos, sino que son unidades funcionales. Las malezas son un conjunto de individuos y están organizadas dentro de un conjunto de otras poblaciones en lo que forman comunidades, muchas veces pluriespecíficas con un gran número. Si yo les preguntara a ustedes cuántas especies malezas reconocen un lote de soja hoy, algunos de ustedes me van a decir 5, 6, 7, otros más observadores 10, 12, 14. En la región, si uno muestrea varios lotes de soja, va a encontrar más de 30 especies malezas distintas. Entonces, esa organización se ordena distinto en el tiempo y va cambiando en el tiempo la forma en que se organiza y en el espacio. ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Cuáles son las menos frecuentes? Y hacia eso vamos a ir. ¿Qué es lo que regula la dinámica de cada una de esas unidades funcionales en nuestras comunidades? 3 procesos claves. La dispersión, que acá fue mencionada, es decir, ¿qué las mueve? ¿Por qué las tengo si antes no las tenía? ¿Por qué mi vecino tiene? Algunos lo estudian a nivel regional, como nos mostró Tiago. ¿Sí? ¿De dónde vienen? De Brasil, de Argentina, yo se las estoy mandando a ellos, etc. La dispersión es una parte muy importante. El laboreo, que hoy se mencionó, es una herramienta de dispersión. Mueve propágulos de las malezas. La competencia, que hace la capacidad de producir biomasa, capturar recursos y, por supuesto, de generar fecundidad, descendencia, es otro aspecto importante. Lo que estoy mostrando en aquella foto es cómo una rastra de dientes pasada sobre un manchón de gramón generó una dispersión que supera los 30 metros. Esas estaquitas, puntos rojos que ven ahí, son estaquitas donde se encontraron las estructuras pintadas de ese manchón que nosotros habíamos puesto y cómo después algunas de esas estaquitas tenían plantas ya arraigadas y establecidas en el lugar al que no hubieran llegado si no es por nuestra acción. Esa es la idea de la dispersión y, por supuesto, después tienen que establecerse, quiere decir volver a germinar, emerger un vástago, etc. A lo largo de todo este tiempo y de todos los manejos y todos los cambios que nuestra agricultura ha tenido, tenemos que reconocer que esas unidades funcionales han expuesto muy eficazmente, como dice ahí, muchos mecanismos de cambio, variabilidad, de crecimiento y perpetuación para convertirse hoy en el verdadero problema que tenemos. Vamos a ir entonces a avanzar
¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que tenemos? Mensajes muy rápidos. No voy a entrar en el detalle de números y figuras, simplemente que detrás de estas afirmaciones están los números que lo muestran, sí. Allí hay 5 especies malezas, que eran las malezas problemas, de un establecimiento manejado por un productor y el mismo asesor a lo largo de los años, por lo menos los últimos 15 años, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Es decir, un mismo tomador de decisión, un mismo agente de transferencia de tecnología en ese lugar. Los distintos lotes de producción de ese establecimiento tenían distintos problemas. Algunos de ellos tenían yuyo colorado, otros tenían problemas de rama negra y otros tenían problemas muy serios de gramíneas. ¿Cómo es posible? 3 problemas distintos en un mismo momento bajo supuestamente una misma conducción. En otros lotes, sin embargo, había muy bajos niveles de enmalezamiento. Es decir, no tenían problemas de malezas. Un problema de malezas no es general, no es el mismo, ni siquiera dentro de una misma unidad productiva, un establecimiento, ¿sí? Ya que las malezas más frecuentes no fueron las mismas entre los lotes. Si uno mira, uno puede preguntarse qué es lo que cambia que esas trayectorias sean distintas, llevándonos a distintos puntos en un mismo momento. Una de las cuestiones que uno se plantea es que la secuencia de cultivos, la rotación, es un organizador de las comunidades. Según la rotación que nosotros hacemos, vamos a tener nos van a conducir para un lado, porque hay una presión de selección hacia un lado, hacia otro o hacia otro. Lo que muestro acá son distintos trabajos que muestran desde un enfoque observacional, recorriendo y censando lotes, a un enfoque experimental, cómo el impacto de la secuencia de cultivos modifica la dirección y magnitud del problema que estamos enfrentando. Otra forma de verlo, esto dentro de esa unidad funcional, es esta. Esto es un análisis multivariado, no importa. Lo importante es que ustedes ven que si esto viene de maíz, va hacia un lado. Y ese lado son distintas especies malezas como las más abundantes. Si viene de soja de segunda, lo que me va a quedar es otra cosa. Y si vengo de soja de primera, lo que me queda es otra cosa. O sea, mi antecesor inmediato en una secuencia de rotación más o menos estabilizado me está cambiando el escenario. ¿Qué me dice esto? Que el cultivo que yo tuve fuerza y regula la abundancia de las especies dominantes. Modifica quién gana y quién pierde en ese cultivo. ¿Por qué? Por la especie misma que cultivo y por las cosas que hago dentro de ese cultivo. Y el mensaje que nos debería quedar es que lo que yo veo hoy en un lote no es lo que necesariamente voy a tener al año siguiente. Quiere decir que mi siguiente cultivo va a modificarme ahora esto. Y yo podría irme adelantando, previendo entonces qué es lo que voy a tener en esa secuencia para poder diseñar una estrategia de manejo más o menos adecuada. Otro aspecto que es importante y que se ponía en evidencia dentro de estas unidades a nivel observacional de censos en lotes de producción es que cuando la secuencia de cultivos era más intensificada, la comunidad de malezas era diferente. Cuando la secuencia de cultivos es menos intensa, más tendiente, por ejemplo, a un cultivo por año y barbechos largos, las comunidades de malezas cambian, se organizan de otra manera. Esto está también muy bien documentado. ¿Y qué impacto tiene? Tiene impacto en, nuevamente, hacia dónde va la dirección del problema que tengo. Por ejemplo, está muy claro que si yo bajo la intensificación y sobre todo
la más frecuente en ese sistema, la especie más frecuente en ese sistema es el cultivo de soja, voy a terminar con problemas de Amaranthus quitensis. Por lo menos en el oeste me indica para eso. Ahora, si yo aumento la intensificación, ¿dónde va a estar mi problema? ¿O qué es lo que debería estar viendo? Perennes. Hacia ahí aumentó el sorgo de Alepo. ¿Sí? Es decir, la estrategia que pasa a ser exitosa en ese nuevo diseño es una estrategia funcional diferente a la que resulta exitosa en otro diseño de mi rotación. Y si tengo una rotación intermedia, la típica rotación casi de tercios, trigo, soja de segunda, maíz, soja de primera, entonces voy hacia un sistema que está dominado por malezas, problemas, gramíneas y fundamentalmente rama negra en este sistema. Es decir, trato de mostrarles cómo nosotros estamos todo el tiempo interviniendo en hacia dónde van nuestros problemas. Esto es, de alguna manera, es que somos copartícipes del problema que tenemos. Estudiarlo muy detalladamente en cada uno de los casos es que uno puede arrimar alguna de estas hipótesis, no quisiera decir que son conclusiones, pero que requieren tratar de mirar aquello que usualmente no vemos, que son estados muy tempranos del desarrollo del problema en nuestros lotes. ¿Qué más podemos hacer o qué más está incidiendo en lo que tenemos? Salimos entonces de la escala del establecimiento y del lote mismo de producción, evaluando su historia y su intensificación, y queremos ver de qué modo ese lote interactúa en relación con todo lo que lo rodea. De alguna manera, cuando yo hablé de la simplificación y la participación de actividades, estoy llamando la atención con eso. Hemos hecho que muchas cosas que se hacen en una parte del campo sean muy parecidas entre sí y que las cosas diferentes quedaron relativamente lejos. Este trabajo lo que intenta mostrar, lo que mostró, a partir de datos de más de 1540, casi 1540 lotes de maíz y 2850 lotes censados de soja por miembros CREA, son sus lotes de producción, y donde ellos dicen, ¿tenés malezas, problemas resistentes? Sí, tengo mucho, tengo poco, dame un valor de la magnitud de tu problema en cada uno de tus lotes de cultivo. Lo que se vio, y acá hay parte de las situaciones estudiadas, que cuanto más fragmentado es el paisaje, cuanto más pequeños los lotes, y entonces tengo más caminos o bordes, o más interacciones con cosas distintas, menor es el problema de malezas resistentes. Y ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Cómo puede ser eso? ¿De qué tiene que ver si yo todos los días le paso al alambrado el pulverizador? Mal hecho. Justamente esos bordes, esas unidades, lo que hacen es permitir interacciones. Flujo de genes. Y normalmente para algunas especies, no para todas, sobre todo para aquellas que tienen algún grado de fecundación cruzada, en los bordes habitan en mayor proporción individuos susceptibles y dentro del lote los individuos resistentes. Si yo permito el flujo de polen, estoy reduciendo la probabilidad de que me aparezca resistencia. Ustedes lo hacen eso en sus cultivos de maíz cuando plantan un refugio y impiden o tratan de impedir la aparición de insectos resistentes. Es decir, hay interacciones muy pequeñas, ¿sí?, que tienen una incidencia de mediano plazo relativamente muy importante. Y yo les voy a dar, yo también trabajo de asesor en campos, y una vez uno de los productores en este campo me dijo, Emilio, ¿por qué no ponemos toda la soja en el norte del campo
el maíz lo llevamos para este lado, el trigo soja lo vamos dejando acá y nos movemos y rotamos en módulos de mayor tamaño. Después de haber hecho este trabajo, ustedes se imaginarán qué es lo que le contesté. De ningún modo. No, pero para mí es mucho más fácil porque yo coloco ahí el paquete de herbicidas, no tengo problemas de estar mirando lo que tengo al lado, no tengo riesgos de deriva sobre otros lotes y demás. No me importa. Manejás un problema complejo, tenemos que atacarlo con estrategias complejas. Todo lo que simplifique el problema, lo que va a hacer es incrementar o acrecentar la fortaleza de ese problema. No voy a generarle un filtro en contra. Otra cuestión que aquí se habló es que muchas de las tecnologías que entonces necesitamos para ser sostenibles y eficientes tienen más que ver con procesos y conocimiento que con técnicas en sí mismo. O el éxito de las técnicas depende de la aplicación y organización de ese conocimiento. Una figura, también todo lo que les estoy mostrando está de algún modo publicado, es, si ustedes miran estas flechas, está marcado, cada una de esas barras refleja una estrategia de control, es decir, una mezcla de herbicidas, de principios activos diferentes, dosis diferentes, etcétera, evaluados en ensayos. Y lo que está reflejado acá es el crecimiento en área de la maleza. Cuánto hemos reducido, qué nivel de control hemos tenido y cuánto hemos reducido el problema que teníamos. Respecto del que partimos, ¿no es cierto? Fíjense que si yo tengo cultivos de cobertura, esta estrategia me acrecentó el problema. Y si no los tengo, la misma estrategia me lo mejoró. Esto es algo que nos dijo Jorgelina y nos mencionaron antes, es cómo juegan, ¿no es cierto?, el conocer los principios activos y las características físico-químicas de ellos en su interacción con el sistema, en la probabilidad de éxito o fracaso que tengo, dónde aplicarlo en uno, con qué nivel de cobertura, en qué momento, etcétera, pasan a ser tecnologías de proceso que definen el éxito o el fracaso de lo que estamos haciendo y la evolución o el freno a la población de malezas. Pero a pesar de que todas estas cosas se saben, todavía resulta muy difícil abordar, planificar, desarrollar y aceptar soluciones integradas de maleza. Eso significa incorporar estas cosas como parte de un paquete para manejar un problema determinado. Todos ustedes manejan sus propios problemas de una manera integrada. Y resulta llamativo que muchas veces cuando vamos a este tipo de problemas queremos la solución simple, ¿no? ¿Por qué nos cuesta pensar de una manera integrada? Bueno, porque muchas veces hay mucha más información del otro lado, porque incorporan tecnologías de procesos o conocimientos que no son apropiables. Y la presión de aquello que es apropiable como tecnología muchas veces invade o nos genera un ruido muy grande alrededor de nuestro proceso de toma de decisiones. Son, por supuesto, más complejas de aplicar, se los mostré con un ejemplo, y requieren mucho más conocimiento y sobre todo dedicación. No estamos yendo a la sencillez, estamos tratando de manejar un problema en serio. Este es otro problema serio, es que son muy difíciles de valorar, porque necesitamos, como muchas veces se dijo acá, pensar no en el inmediato, no a los 15, 20 o 70 días. Tenemos que pensar qué problema voy a tener el año que viene, cómo lo voy a manejar y cómo voy a ir dentro de 3 años bajando los niveles de problemas que tengo. Y entonces, aunque ustedes no lo crean, cualquiera de ustedes que llegue a un campo y empiece a aplicar esta escala integrada de análisis, a los 3, 4 años ya no tiene los problemas que tenía antes y muchas veces ni siquiera tiene problemas. Logra estabilizar tecnologías.
Y muchas veces hay desconocimiento, ¿no? Hay mucho desconocimiento del- sobre la biología de las malezas, del problema que generan, y entonces buscamos soluciones que son simples. Tengo 3 diapositivas y ya termino, pero no quiero dejar de pasar estos comentarios finales, que son los puntos de reflexión. Son algunas afirmaciones apoyadas en muchos de estos trabajos y en las experiencias de otros. El manejo integrado alienta la planificación de mediano y largo plazo. O sea, no es para la decisión urgente. Si hay que salir a apagar un incendio, llegué a mi casa y encontré que se está prendiendo fuego algo, tengo que apagarlo, está todo muy bien. Pero pensemos cómo puedo cerrar la llave de gas para no volver a tener un incendio mañana. Y se trata de eso. Es decir, no es que reniega de la atención de corto plazo, sino que dice, párense un momento, solos, como estaba ahí, en el lote, y piensen hacia adelante, hagan la jugada de ajedrez, cómo se van a mover estas piezas. Alienta la planificación de mediano y largo plazo y la introducción de nuevos componentes técnicos, procesos y conocimiento combinados en la escala de sistemas. Entre los analizados aquí, por ejemplo, el impacto de la intensificación, las rotaciones, el tamaño de los lotes, etc. Pero, al igual que en el caso de los herbicidas, estas tecnologías de proceso-conocimiento hacia un manejo integrado, también lo dijo Cortés anteriormente, no deberían ser tomadas en formas aisladas. Son también una presión de selección. Lo importante es saber hacia dónde vamos para cambiarle el rumbo. Tengo que confundir constantemente la dinámica de mi sistema. No deberían ser consideradas como herramientas simples, aisladas, repetitivas y permanentes. Lo que me es exitoso hoy, dentro de 3 años, va a dejar de serlo. ¿Cuánto duró la soja RR y el glifosato? ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes que tienen experiencia, ¿saben cuánto duró? 6 años. Más o menos eso es lo que dura una tecnología homogénea, un sistema homogéneo. ¿Por qué? Ya se los voy a comentar. Los resultados sugieren que las tecnologías simples afectan a los componentes de la comunidad y pueden dar origen a nuevos y aún más perjudiciales problemas, ya que las malezas están coevolucionando. Y ustedes miran, bueno, pero por el fenómeno de evolución, mirá el hombre. El hombre tiene 1.000.000 de años. Para llegar a ser lo que somos hoy, tuvieron que pasar 1.000.000 de años. Yo estoy hablando de mi vida profesional, 25, 30 años de cultivos. ¿Pueden coevolucionar? Bueno, muchos de los procesos evolutivos que dan origen a los nuevos importantes problemas se generan en menos de 10 años. Y fui conservador con los 10 años. Muy conservador. Porque muchos se generan mucho antes. Tomé los 10 años porque muchas veces parte de ese proceso no se ve. Y se comienza a actuar cuando ya el proceso está visible, me estalla en la cara. Por eso puse 10 años. Pero el proceso de cambio es mucho más rápido. Algunos señalan hasta en 3 años o 5 años esos cambios. Bueno, ustedes lo pueden ver también en las tecnologías asociadas a nuestros cultivos cuando están mal manejadas. Otro comentario. A pesar de la enorme cantidad de especies espontáneas, yo les hablé de los 30 de nuestros cultivos de soja en la región, por ejemplo, aquellas que son malezas siempre las mencionan con los dedos de una mano. Son muy pocas. Es decir, que lo que tenemos que mirar en realidad es qué es lo que hacen muy poquitas cosas. Miremoslo. ¿Y esto qué nos dice? Que al cabo de unos pocos años, a raíz de la presión de selección que genera que sean problemas esas pocas, la variabilidad génica de esas poblaciones, de esas unidades funcionales, se está reduciendo. Y aquí viene una oportunidad. Si la variabilidad génica se reduce, es la oportunidad de cambiar lo que hago. Principio activo, producto, mecanismo de acción, momento de aplicación, etc. ¿Por qué? Porque estoy tirándole con la bala de plata y tratando de acertar un golpe final, antes de que el problema sea grande. Pero toda vez que aparece un problema que aumenta, es casi seguro que esa unidad funcional tiene menos variabilidad que la que tenía
esa especie en ese lote antes. Usémoslo. O lo que podemos hacer es reducir la presión de selección, es decir, cambiar el rumbo para que la variabilidad vuelva a aumentar. Y lo que muestra aquella figura es que cuanto más variable es la estructura de la comunidad de mis malezas en un lote, menos problemáticas son, menos perjuicios generan y más rendimiento pueden tener mis cultivos. Entonces, son dos estrategias distintas que uno puede decidir cuál adopta. O cambio constantemente o me preparo con el cañón a decirle, muy bien, yo te doy de comer, ahora que estás ahí paradito, ¡ping!, te tiro. Y le asesto un golpe. Y termino con esta. En una agricultura que es tecnológica, muchas veces mirando qué producto, cómo, el foco se pone en la corrección del problema y no en la prevención. Los datos que yo he tratado de mostrarles es que estemos alerta para prevenir el desarrollo del problema. Las malezas son un blanco móvil que fluye y cambia, coevoluciona con nuestros sistemas de cultivos. Y ahora, dos reflexiones finales. Y ya termino, se les juro que esta vez sí, ya termino. No le voy a hacer el cuento. Creo que sí, pero no importa. Eso entre ustedes y nosotros, no con él. ¿Serán peores los problemas de malezas? Los que tenemos hoy. ¿Qué destino tienen si seguimos haciendo las cosas como las hacemos? ¿Vamos a encontrar la solución? ¿Vamos a encontrar menos o van a ser peores? Y acá la biblioteca está repartida, por eso digo, lo dejo como punto de reflexión. Algunos ecólogos sugieren que sí en nuestra agricultura tecnológica vamos a tener que estar enfrentando peores problemas cada vez. Porque el uso continuo de herbicidas en sí mismos, ese tipo de presión que nosotros ponemos, lo que hace es aumentar la tolerancia al estrés químico y el proceso puede llevar varios años, es muy difícil de notar, pero a la larga hace que el conjunto de esa tecnología vaya a ser cada vez menos eficiente. Eso es una parte de la biblioteca. Sin embargo, la otra parte dice, con una visión optimista, podríamos decir que, como se mencionó anteriormente, al reducir la variabilidad de las poblaciones, los problemas podrían llegar a atenuarse o las soluciones a facilitarse. Con pocas cosas podamos después decir, está bien, llegaste a este punto, hasta aquí te dejo, ahora te voy a correr del escenario. Por ello debemos estar preparados para establecer lazos muy fuertes con la tecnología y la ciencia, rescatar mucho conocimiento, experiencias, espacios, etc. Hay que trabajar mucho y acá este es mi último mensaje, esta vez sí, me olvidé que tenía esto, no quiero dejar de decirlo. Nosotros como profesionales muchas veces tenemos la visión de un técnico, ¿no? Y el técnico es el hombre práctico en este comentario. Esto está extraído de una conferencia que hizo mi profesor Alberto Soriano, un ecólogo de la Universidad de Buenos Aires, cuando ingresó a la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria en el año 1975. Él ya ha fallecido. Y él dijo respecto de la gloria y miseria de las malezas, así se llamaba su conferencia, que se necesita un hombre impráctico. Cuando enfrentamos un problema complejo, necesitamos un hombre impráctico. Ha surgido en nuestro tiempo, esto es textual ha surgido, por eso lo leo, una fantasía harto singular. La fantasía es que cuando las cosas andan muy mal, necesitamos al hombre práctico. Sería mucho más exacto decir que cuando las cosas andan muy mal, necesitamos al hombre impráctico. Y por cierto que, a fin de cuentas, vamos a necesitar al teorizador, al que se para frente al problema y piensa, a ver, ¿por qué estoy en este problema? ¿Qué es lo que estoy haciendo para tener este problema? Cuando cada uno llega a su casa y se encuentra con un problema,
su ser querido, lo que inmediatamente dice, bueno, ¿cómo reacciona? ¿Qué sé yo? Pero pensemos qué es lo que hemos hecho para generar esa respuesta o esa actitud, ¿no? Entonces él sigue, dice que el hombre práctico significa un hombre habituado a la mera práctica diaria de las cosas que generalmente funcionan bien. Cuando las cosas no quieren funcionar, hay que llamar al pensador, al hombre que posee alguna doctrina, puede armar alguna idea acerca de por qué es que, en definitiva, no funciona. ¿Qué otra cosa debiéramos hacer en ese punto de nuestros problemas? Yo creo que esa es la reflexión. Frente a muchos problemas, antes de levantar el teléfono, volvamos al lote, miremos con nuestras planillas de registro qué es lo que hemos estado haciendo, cómo nos ha ido, registremos, anotemos y entonces podemos tratar de entender cómo es que se genera ese problema y eventualmente cómo podríamos aplacarlo. Ahora sí, les agradezco muchísimo la atención que me han prestado. No dejen de poner la rodilla en tierra, volver al lote con el productor, con el que está encargado de la maquinaria, con los asesores y mirar el problema lo más de cerca que cada uno de ustedes pueda. Muchísimas gracias por el tiempo, hermano.